Egunon denori, ongi etorri guztioi, eskerrik asko etortxagatik, eta jardunaldi honetan gurekin egoteagatik. Mila esker, benetan. Gracias por vuestro interés, buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias por vuestro interés, por estar aquí, por estar con nosotros, por compartir con nosotros y con nosotras el objetivo de conocer y comprender un poquito más y mejor todo lo que rodea al fenómeno del suicidio. Pasito a pasito, pero avanzando. Bienvenidos y bienvenidas. También queremos saludar a todas aquellas personas que visualizarán la grabación que publicaremos en nuestro canal de YouTube. Bienvenidas y gracias también por vuestro interés. Antes de comenzar esta jornada, desde Aidatu queremos informar sobre la existencia de un manifiesto firmado por 33 entidades sociales y varias personas a título individual, y vosotros no veis, que trabajan en el ámbito de la prevención del suicidio en todo el país. Es un manifiesto que lleva por título Hagamos un plan, como podéis ver, y que venimos difundiendo a lo largo de toda esta semana con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio que se conmemora, como ya sabéis todos y todas, el 10 de septiembre. No planteo, por supuesto, leer el manifiesto para evitar saturar tiempos. El texto y las reivindicaciones las podéis encontrar o las podéis consultar tanto en la web de Hagamos un Plan como en las páginas web o en las redes sociales de las distintas entidades sociales que hemos firmado el manifiesto. El objetivo último de este manifiesto y de esta iniciativa, liderada por el Teléfono de la Esperanza, el objetivo último es reivindicar al Gobierno central que elabore un plan integral para la prevención del suicidio, un plan integral que reúna a todos los agentes de prevención, intervención y posvención y no exclusivamente al ámbito sanitario. El movimiento asociativo va ganando voz y con ello esperamos que escuchen con más claridad las reivindicaciones que dan sentido a nuestro trabajo. 11 muertes diarias, en realidad más, no casan bien con la insuficiente acción y escaso liderazgo institucional central. Ahora sí, vamos a dar comienzo a la jornada que hemos organizado desde Aidatu, la Asociación Vasca de Suicidología, para conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El lema internacional para este año es crear esperanza a través de la acción. Abordaremos los 3 momentos clave de acción frente a la conducta suicida: prevención, intervención y posvención. En primer lugar, queremos visibilizar las acciones quizá más relegadas hasta hace poco tiempo, las que han recibido menos atención, aquellas que se producen al margen del tratamiento individual biomédico de la salud mental cuando ésta ya está dañada. Nos referiremos a la prevención, en especial a la universal y a la selectiva, que alude inexcusablemente al ámbito social y comunitario. También queremos hacer mención a la intervención, como no, empoderando acciones de agentes menos visibles o menos conocidos, por lo menos hasta la fecha, pero de enorme importancia para salvar vidas, especialmente en situaciones de crisis. Por último, en el espacio de la posvención, queremos dar visibilidad a los y las supervivientes por la muerte de un ser querido, tan abandonadas, tan invisibilizadas, hasta no hace mucho tiempo también. Hasta el momento en que la propia sociedad civil afectada alzó la voz y dijo: aquí estamos y no nos avergonzamos. Somos personas que hemos sufrido en silencio, asumiendo individual y colectivamente unas culpas terribles que no nos corresponden. Y necesitamos la ayuda y la comprensión de toda la sociedad para superar este trauma. Antes de terminar esta bienvenida y dar la palabra a las autoridades que nos acompañan amablemente, quisiera expresar algunos agradecimientos, cómo no. Agradeceros a todas vosotras y a todos vosotros por estar aquí. Sois la energía y la esperanza que necesitamos para seguir trabajando en este terreno.
a los y las ponentes que de forma desinteresada y generosa, todo hay que decirlo, ponen a nuestra disposición sus conocimientos y experiencias, también sus opiniones en torno a cuestiones sin resolver. Gracias Beñat, Ander, que no está, Nora, Izaskun y Chema. A Loba Lois, Lola, y a Joana Conde, que no está aquí en este momento, pero que ya os invito a quedaros al final de la jornada, a la despedida, que tendremos una sorpresa. A ellas también nuestro agradecimiento, porque de igual manera generosa compartirán con todos y todas nosotras parte de su talento artístico, una forma muy especial de expresar emociones, tan importante en este terreno. A todo el equipo de Aidatu, como no, que hace posible este proyecto y que podamos seguir trabajando con ilusión y fuerza, ampliando horizontes. Gracias Marijose, Saúl, Tamara, Sofía. También a todos aquellos que estuvieron en algún momento compartiendo con nosotros este camino y por aquellos que vendrán en el futuro, porque esperamos, queremos y pensamos que este camino será todavía largo. En fin, el listado es grande y en esta vida intensa de 6 años que hemos vivido, hay mucha gente más, por supuesto, asociaciones de supervivientes, profesorado, medios de comunicación, centros educativos, profesionales, imposible nombrar a todos, pero gracias, gracias con mayúsculas. Y dejo para el final el agradecimiento a las instituciones y organizaciones públicas y privadas que nos han apoyado también y que han creído en la solidez de nuestro trabajo. Algunos de sus representantes han tenido la amabilidad de acompañarnos y tomarán la palabra enseguida. Quiero mencionar expresamente, sin embargo, algunas de estas organizaciones y asociaciones. Expresamente al Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya, porque realmente han sido exquisitos en el respeto profesional que nos han proferido. A la Asociación Internacional de Bomberos, liderada por Sergio Tubío, cuya generosidad no tiene límites. A la Ertzaintza también, por supuesto, bajo el nombre o con la representación de Sandra Ranea, que tanto ha hecho en los últimos años por la prevención del suicidio en el cuerpo de la Policía Autónoma. A los colegios oficiales de trabajo social de Vizcaya y de Guipúzcoa, por apoyarnos también. A la Diputación Foral de Vizcaya, por supuesto. A la Universidad del País Vasco, a la que tan ligada me siento tras más de 30 años de trabajo. Y al Ayuntamiento de Bilbao, con el que acabamos de iniciar, como no, pues un camino de colaboración que esperamos sea largo y fructífero. Y por acabar, también quiero mencionar, o por lo menos nombrar o comentar, que también hay ausencias, algunas estrepitosas, incomprensibles, pero están ahí. Ahora bien, creedme, no hay lugar para el desaliento. Y la determinación, como mínimo, sigue intacta. Hechos los agradecimientos, ya sí que voy a dar la palabra a las personas que nos acompañan, que tan amablemente nos acompañan y que nos han apoyado a lo largo de todo este camino. En primer lugar, pues voy a dar la palabra a Álvaro Pérez, a quien acabo de conocer, pero espero que no sea, que sea un camino, como decía antes, largo y fructífero. Es concejal del área de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao, que con todos estos cambios, le acabo de conocer. Muchas gracias, Álvaro. Pues, si quieres, igual no movemos mucho los micrófonos. Vale. Un gustillo y buenos días a todos y a todas. Vicerrector, diputada, Cristina. Eskerrik asko etortzegatik. En primer lugar, quería agradecer a Aidatu, la Asociación Vasca de Sociología, el haberme concedido el honor de participar en estas jornadas que celebran el Día Internacional para la Prevención del Suicidio del 2023. Y este año, como bien ha comentado Cristina, el lema va a ser crear esperanza a través de la acción. Y a mi juicio, creo que es un lema muy acertado, porque refleja la urgente necesidad de una acción colectiva para poder abordar el problema de salud pública, para la que imprescindible tenemos tanta que crear conciencia sobre el suicidio como promover la acción. Coincidimos que al ser un problema complejo, las actividades de prevención exigen la coordinación, la colaboración de múltiples sectores de la sociedad. Y en ese sentido, el papel de las entidades locales, en mi caso la del Ayuntamiento de Bilbao, es fundamental en la prevención del suicidio. Porque tenemos las competencias, la capacidad y sobre todo la voluntad tanto técnica como política de implementar medidas preventivas a nivel comunitario.
ya que desempeñamos un papel activo en la promoción de la salud mental y el bienestar de la ciudadanía. Y me explico. Desde el área de salud y consumo proporcionamos información y educación sobre la salud mental, incluida la prevención del suicidio. Y esto implica, como ya sabéis, crear conciencia sobre los factores de riesgo, los signos de advertencia y las estrategias de apoyo disponible. En ese sentido, implementamos programas de detección y capacitación de profesionales para reconocer los signos de alerta y derivar a los servicios adecuados. Además, desempeñamos un papel muy importante a la hora de reducción del estigma asociado a la salud mental y al suicidio. Es por ello que trabajamos en promover la empatía y la comprensión, proporcionar espacios seguros para hablar sobre la salud mental y fomentar una cultura de apoyo y de aceptación. Y, por supuesto, quiero recordar que desde el Ayuntamiento apoyamos a las instituciones académicas para que puedan llevar a cabo investigaciones para comprender mejor los factores de riesgo y las intervenciones eficaces en la prevención del suicidio, porque creemos en ellos y porque creemos en ellas. En el Ayuntamiento de Bilbao tenemos una herramienta muy potente que se llama el Primer Plan de Salud. Este plan es un marco estratégico de referencia para las políticas de salud, ya que todas, y digo todas, las áreas municipales están perfectamente coordinadas e integradas con un mismo objetivo, que es el de mejorar la salud de la ciudadanía y reducir las desigualdades sociales en la materia de salud. Y precisamente en sus directrices estratégicas, la intervención en promoción de salud mental es una competencia que exige una planificación y un abordaje estructurado. Porque nosotros, desde el área de salud y consumo, pretendemos desarrollar un plan que se llama un programa de promoción de la salud mental y el bienestar emocional, en el que las distintas etapas del ciclo vital de las personas estén completadas desde un modelo de intervención comunitaria. Tiene unos objetivos muy específicos, que serían sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud mental, la adopción y mantenimiento de hábitos saludables que influyan en el bienestar tanto individual como social, informar a los distintos colectivos destinatarios en materia de salud emocional y formar a mediadores sociales que intervengan con distintos colectivos. Y, finalmente, establecer, mantener o reforzar coordinaciones y colaboraciones entre agentes implicados dentro de la comunidad. Por ello, quiero compartir aquí algunas de las actividades que realizamos dentro de este programa, que lo hacemos por etapas, como decía, por etapas vitales, que pasan desde cursos de mediadores y charlas informativas sobre la prevención del suicidio en la infancia y la adolescencia, como también entramos en los centros escolares, ya que sabemos que es una herramienta fundamental. Entramos tanto en centros educativos, tanto de primaria, secundaria, como de ciclos formativos. Y ya más pensado para personas adultas o mayores, cursos de mindfulness, talleres para mujeres o talleres de manejo de ansiedad, al igual que también organizamos sesiones grupales sobre la salud emocional. Para terminar de compartir aquí la estrategia del plan de salud, me gustaría resaltar la importancia que desde el Ayuntamiento otorgamos a la generación del conocimiento o la innovación para la mejora de la salud, como herramienta básica para la salud urbana. Es por ello que desde el área de salud y consumo colaboramos muy activamente con Aidatu, facilitando información de posibles colectivos de riesgo de suicidio, al igual que lugares especialmente con incidencia o peligrosidad, para la realización de un diagnóstico en el municipio tanto de datos como que recursos que hay, como las necesidades que se perciben. Y lo hacemos por el papel que antes comentaba que nos otorga la prevención del suicidio al promover la conciencia, la coordinación de recursos y la implementación de políticas preventivas y brindar el apoyo a las personas afectadas. Todas las instituciones debemos trabajar juntas en la prevención del suicidio a través de la colaboración interinstitucional. Esto implica que la coordinación de esfuerzos entre el sistema de salud, los servicios sociales, las organizaciones comunitarias y otras entidades relevantes tengamos que trabajar coordinadamente. Por ello, estamos convencidos que la actuación en salud urbana debemos anticiparnos a las manifestaciones de estos indicativos. Estamos hablando de actuar con vocación preventiva, en aspectos relacionados con la participación comunitaria, generando elementos de integración y promoviendo entornos de cohesión social. Así que reiterar nuestra implicación y compromiso de la continuar otorgando la importancia que merece la promoción de la salud mental, el bienestar de la ciudadanía y las medidas preventivas como elementos claves en la prevención del suicidio. Eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, ahora tomará la palabra Gorka Moreno, vicerrector de campus de Vizcaya, de la Universidad del País Vasco, y a quien muy personalmente le quiero agradecer, porque nos conocemos hace muchísimos años en mi otra vida de las migraciones, y le agradezco siempre su presencia, cómo no. Tienes la palabra, Gorka. Mi esker, egun on guztioi. Teresa La Espada, diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad. Álvaro Pérez, concejal
de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao y, por supuesto, Cristina Blanco, compañera y, como subrayaba ella, bueno, compañera desde hace mucho tiempo de diferentes guerrillas y batallas. Es un lujo para mí poder estar en una mesa en la que, sin saber, Álvaro, qué estudios tienes, puedo garantizar que somos mayoría absoluta de sociología. Yo soy educador. Los tres somos sociólogos, sociólogas, y eso también, pues bueno, es una cosa que me suele gustar. Eta lehenik eta behin noski nola ez eskerrak ematea antolatzaileei, bai? Arigatu elkarteari gonbidapen honengatik. Eta baita ere, nolabait ere unibertsitatetik irten arazteagatik, bai? Eta ez da bakarrik irtetzeagatik, irteera fisikoa, baizik eta horrelako zuekin da publiko honekin egoteagatik, ez da, elkarteetako jendea, erakunde eta instituzio ezberdinetako jendeakin egotea, hori luxu bat da eta eskertzekoa da bene-benetan. Eta hau aipatuta, eta Albarok jada aipamena egin du uste dut, jardunaldi honi buruz hitz egin behar badegu lehenengo gauza, elkarkidetza interinstituzionala azpimarratzea dela, ez da? Ez da kasualitatea eta programari so egiten badiozue, faldoia beteta dago, hay overbooking de logos y creo que esa es una muy buena señal de que diferentes agentes, instituciones públicas, tercer sector, desde diferentes ámbitos y colectivos estamos interesados en un tema como este, ¿no? Yo creo que eso es un elemento a subrayar y a destacar, porque de esa manera también garantizamos, y yo creo que en este ámbito y en esta realidad social del suicidio, el poder tener un enfoque multidisciplinar desde diferentes ámbitos y a la vez integral, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante. Con respecto a la temática, y a Cristina también lo apuntaba, ¿no? Creo que todos y todas somos conscientes de que el tema del suicidio, también como realidad social y sociológica, de análisis sociológico, es una de estas realidades sociales subterráneas, iceberg, no sé cómo llamarlas, pero sí en todo caso de las que no se habla mucho en medios de comunicación y en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, yo cuando leía el manifiesto, Cristina, al que tú has aludido ayer, bueno, pues había algunos datos que eran, y perdone la expresión, bestiales. Y es increíble que una realidad como esa no tenga un eco en todos los sentidos, mediático, social, como otros ámbitos, ¿no? Yo creo que sí que es un deber también desde la universidad que el tema del suicidio, al igual que otros ámbitos, y tenemos ejemplos de los que aprender, se convierta, ¿no? en un tema público y político. Yo me acuerdo, miraba ayer, repasaba también los apuntes de hace 2 años, de cuando también estuvimos, y me recuerdo muy bien ese evento porque era recién salidos del confinamiento. Yo creo que era el primer encuentro, la primera reunión que hacíamos. Tú también estabas, Teresa, y bueno, pues yo comentaba, quizá con la pandemia y con el confinamiento yo tenía, no sé si era la constatación o la esperanza de que varios temas de esos subterráneos tomasen más fuerza como consecuencia de lo que habíamos vivido, ¿no? Y hablaba de temas, por ejemplo, como la necesidad de tener unos ingresos económicos al margen del empleo. Yo creo que el confinamiento nos dejó claro aquello, el tema de los cuidados, de la soledad. Y yo pensaba que el tema del suicidio, no sé, no lo tengo muy claro, y vosotros y vosotras lo sabréis mejor que yo, si la pandemia ha servido por lo menos para poner algo más de luz a un tema como el suicidio, o si no lo ha conseguido, ¿no? Pero sigue siendo, ¿no? Yo lo pensaba, ¿no? Como el tema del suicidio, y vuelvo a traer a mi tema, que es el de la sociología, desde los clásicos ya se ha trabajado, desde Durkheim, cuando habla de esas tipologías de suicidio anómico, altruista, egoísta, ya se viene trabajando, pero luego la sensación es que se ha trabajado muy poco, siendo un tema de una relevancia vital, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y en ese sentido, por parte de la universidad, y salvando las honrosas excepciones, Cristina y toda la gente que desde la UPV estáis trabajando este ámbito, creo que tenemos una deuda pendiente en este ámbito, ¿no? Y
quizás se vayan dando pasitos, y pasitos gracias a Cristina y a otras personas, pero todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? En el ámbito de la formación, pues tenemos ese posgrado, que creo que es importante. En el ámbito de la investigación diría que todavía estamos muy verdes. En el ámbito de la transferencia, pues ya veis, están haciendo también cosas, pero realmente hay poco, ¿no? Y yo creo que aquí sí que tenemos que avanzar y ser atrevidos, ¿no? Antes le decía a Cristina, antes de entrar, que le iba a hacer una proposición indecente aquí en público y así a lo loco, y lo voy a hacer, ¿no? Y aprovechando que hay diferentes instituciones, que está también el Colegio Profesional de Psicología, diferentes organizaciones, y es que en la UPV, tranquila, ya sé que me has dicho que te queda poco tiempo, pero voy a intentar que alargues un poco más la estancia en la UPV, y si no, que la gente que viene por detrás tuyo se anime y se enrolle un poco. Estamos trabajando mucho para buscar y estrechar los vínculos con las empresas en la creación de aulas universidad-empresa. Lo que intentamos es que las empresas vengan a la universidad y que sus retos y sus inquietudes y necesidades sean TFGs, sean TFMs y sean tesis doctorales. Hemos comenzado muy recientemente a trabajar también en el ámbito de lo social y no solo de la empresa. Hemos creado la primera aula universidad-sociedad con la Fundación Síndrome de Down, una experiencia muy bonita en la que vienen y reciben sus cursos en la propia universidad, y estamos también trabajando con TFGs y TFMs, y lo que aprovecho, y lógicamente cuando os lanzo una propuesta, es porque desde Campus de Vizcaya y desde la UPV estamos dispuestos a colaborar y ayudar, es a la creación de un aula universidad-sociedad en el ámbito del suicidio, de la suicidología, en la que se pudiesen realizar TFGs, TFMs, tesis doctorales, investigación, que fuese un poco quien cubriera todo eso. Yo lo dejo aquí caer y ya sabéis dónde estoy, así que bueno, pues si veis que puede ser interesante, lanzaros, ¿no? Y en este sentido yo sí que creo también que como universidad, en cualquier ámbito de las políticas públicas, pero en el ámbito también del suicidio, tenemos que dar pasos, ¿no? En el ámbito de la investigación, de la evidencia. No es nuestro deber hacer políticas, porque no nos han elegido y no nos han votado. Es deber de Teresa y de Álvaro hacer políticas, pero sí que creo que podemos colaborar con los políticos y con las políticas. No es deber de la universidad ser activistas o militantes, y con esto no quiero decir, es imprescindible la labor que hace el tercer sector y hace el activismo y el asociacionismo, pero creo que desde la universidad podemos aportar, de la misma manera que en el ámbito científico se habla mucho de niveles de maduración tecnológica para hablar de patentes. Creo que en el ámbito de lo social, y también en este ámbito del suicidio, tenemos que hablar de niveles de maduración social, de cómo la universidad tiene que aportar. En este caso, nuestras patentes sería el poder ofrecer evidencia empírica para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y que, como tú decías, Cristina, del hagamos un plan, pasemos al tengamos un plan. Yo creo que ese es el paso, y en ese sentido ahí la universidad siempre va a estar disponible y va a estar con las puertas abiertas. Voy a ir acabando para no comerme más tiempo del debido. Pena bat da niretzat benetan ezin gelditzea. Bai, bueno, badakit, edo ikusten dut kamera bat dagoela, grabatzen ari direla saioak, beraz, astebururako, ez dakit seguraldia egiten duen, baina eguraldi ona ala txarra egin, nik etxeko lanak baditut, eta da, bueno, gaurko saioak ikuste lasai etxean, seguru nago oso interesgarriak izango direla gaurko saioak, eta honen arira, Euskal Herriko unibertsitatearen, gure unibertsitate publikoaren leloa oso garbi azaldu eta adierazi egingo dela, bai? Eman ta zabaltzazu, eman ta zabaltzazue. Hori da, erronka, mila esker guztioi. Bueno, eskerrik asko, Gorka, queda grabado todo para que no se nos escape nada. Pues bueno, ya abordaremos ese tema tan interesante que has planteado. Luego, en mi intervención, hablaré también de las cosas comunitarias, ¿no?, que se pueden hacer y se deben hacer. Bueno, en último lugar, la anfitriona, Teresa La Espada, diputada foral del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, que hay que decirlo también, está con nosotros desde el minuto 1, creyendo en nosotras y, bueno, pues apoyándonos muchísimo desde su lugar, la Diputación. Gracias, Teresa, como siempre, tienes la palabra. Gracias, Cristina.
Zinegotxia, errektore ordea, lagun agurgarriok, egunon guztioi. Primero quiero felicitaros, Cristina, María José, que no sé por dónde anda, le he visto moviéndose por ahí, a los responsables de la asociación Aidatu, por el trabajo que desempeñáis y sobre todo por el éxito de la convocatoria, que yo creo que es importante que poco a poco vamos teniendo el éxito que merece y que merece el tema, ¿no? Es una muestra seguramente de lo pertinente y lo interesante que es y cómo empezamos a poner luz sobre algo que durante tantos años hemos tenido oculto y escondido. Conocéis de sobra mi apoyo desde la Diputación. Cuando recuerdo aquella que acababais de formar la asociación y visteis a mi despacho, os sentasteis ahí las dos con una cara absoluta de inocencia y de necesitamos ayuda, Teresa, por favor. Y entonces pues tenía todo el aval de que conozco a Cristina desde hace muchos años en sus trabajos previos en inmigración y yo sabía que era valedora segura de que hace bien las cosas, con lo cual la apuesta política y pública fue apoyar a la asociación y apoyar en los inicios de estas jornadas y apoyar el inicio de ese máster de suicidología que tenemos ahí, que yo creo que va a dar respuesta técnica y de evidencia y científica a lo que necesitamos. Horregatik eskerrik asko Aidatu hain beharrezkoa da ekitaldi bat antolatzeagatik. Pospozik nago, gaur hemen zuekin berriro egoteagatik. Eskerrik asko bihotzez. Este domingo, como decía, es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que cuenta este año con la propuesta de crear esperanza a través de la acción, como lo habéis definido. Por eso esta organización, esta jornada tiene una triple enfoque. En acciones preventivas, lo decía Cristina, especialmente en el ámbito institucional, y eso nos interpela a nosotros, a los que estamos sentados en esta mesa, en la intervención en situaciones de emergencia y en actuaciones para el duelo por el suicidio, también tan importantes que a veces nos olvidamos y se ocultan. La mirada al suicidio está cambiando, afortunadamente, ¿verdad, Gorka? Porque hacías la referencia de nuestro viejo Durkheim, pero es que fue el único prácticamente que abordó la situación y luego ya se ocultó. Ya desapareció de los medios y de la investigación y del análisis y quedaba para análisis quizás de corte psiquiátrico, psicológico, pero desaparecía como fenómeno social. Pero lo sabéis de sobra. Y el INE año tras año nos da las cifras y nos golpea con las cifras año tras año. En el 2021 fallecieron 4.003 personas en España por suicidio, 2.982 hombres, 1.021 mujeres. Y en 2022, el año pasado, el suicidio ascendió a 4.097, más que el año 21. Según la Organización Mundial de la Salud, cada suicidio consumado supone que ha podido haber una media de 20 intentos. Luego, por tanto, tenemos margen de actuación amplio y extenso. La cuestión es que esa nueva mirada que le estamos dando sea la más acertada, la más inteligente y la más eficaz. Tenemos que abordarlo, pero lo tenemos que hacer con eficacia y con inteligencia. El tratamiento del suicidio adolece de un enfoque en el que se plantea como algo propio de un sujeto individual con trastorno mental, y ahí nos hemos quedado. ¿Es una cuestión individual con trastorno mental? ¿O tenemos que empezar a hablar de los dolores emocionales, sociales, de que tiene que ver algo mucho más allá que lo que tiene que ver con las cuestiones propias? Hay preguntas muy pertinentes. ¿Esta sociedad favorece esa buena vida, sana, equilibrada y justa? Quizás haya llegado el momento de plantearse cambios estructurales, cuando las estructuras sociales golpean en exceso a las personas. Una de las cosas más sorprendentes, lo decía Gorka, cuando hablábamos de la pandemia, era que íbamos a salir mejores. Me temo que no hemos salido mejores y me temo que tenemos que construirse una sociedad mejor. Luego, por tanto, esa es una de las grandes cuestiones que tenemos como sociedad. No es asumible una sociedad que genera tanto malestar psicológico y emocional en las personas. El suicidio va más allá que el trastorno psiquiátrico. Me refiero a que existen muchos condicionantes sociales a los que la psiquiatría no puede ni tiene por qué llegar. Muchos agentes favorecedores del suicidio que tienen que ser incorporados en el análisis, en todo el proceso, como decía antes, y como decía Cristina, en la prevención, en la intervención y en la posvención. Y sin olvidar, hay quizás, esta es la auténtica piedra filosofal, el trabajo en equipo y el enfoque comunitario. Soy una absoluta defensora de lo que significa el trabajo en equipo y el enfoque comunitario para asumir también lo que tiene que ver con las cuestiones del suicidio. Desde la perspectiva de los servicios sociales, que una parte me encargo yo de ellos en Diputación, servicios sociales y comunitarios, es necesario abrir la mirada, plantearse con valentía e inteligencia nuevos horizontes del tratamiento. Y una vez más, lo público como garantía de buena vida. No nos olvidemos, lo público como garantía de buena vida, de bien común. No olvidemos esto porque son los malestares
malestares psiquiátricos, psíquicos, emocionales, casi siempre tienen un trasfondo social. Pero sin que esto tampoco probablemente la deformación profesional que tenemos el 75% de esta mesa, ¿no? La mirada social a los fenómenos sociales. Pero sin que eso tampoco nos haga olvidar que los malestares son individuales y que cada persona que los sufre resiste y cae y se levanta después de su propia intransferible experiencia de vida. Tampoco podemos olvidar eso. El conocimiento de la realidad resulta, por tanto, fundamental. Y en este sentido, esta jornada y todas las anteriores que organiza Aidatu son un acierto. Aquí estáis muchas personas que, desde luego, conocéis mucho mejor que yo la realidad, que suele permanecer escondida, silenciada, que es la realidad del suicidio. Y necesitamos más conocimiento, más luz y más evidencia. Yo apelo por la evidencia científica todo el tiempo. Pongamos luz y pongamos evidencia sobre lo que estamos hablando. Atravesamos tiempos convulsos, parece que siempre lo son, la pandemia, la guerra, el calentamiento global, el cambio climático, parece que estamos todo el tiempo revueltos. Bueno, a principios del siglo XX les pasó lo mismo y a principios del siglo XIX también les pasó parecido. Digo porque igual, si lo ponemos en referencia histórica, igual nos resulta menos traumática tanta revolución. Los gobiernos toman medidas y comparativamente la situación podría ser mucho peor. Y yo creo que eso también es importante decirlo y hablarlo a quienes nos corresponde y estamos como referentes de las instituciones públicas. ¿Qué sería si no hubiéramos hecho intervenciones gubernamentales en pandemia? ¿Qué sería si no hubiéramos hecho intervenciones gubernamentales en las crisis que estamos viviendo? Lo digo para que también lo tengamos en cuenta y lo pongamos en la cabeza. Seguramente quienes más sufrirían serían las personas más vulnerables. Una vez más, sería la vulnerabilidad quien se llevaría todo el golpe de las crisis que vivimos. Así que en mi labor de gobierno y Diputación de Vizcaya creo que hay que ir de lo individual a lo social, de lo privado a lo público, de la salud mental y del suicidio, que son problemas de salud pública, son problemas sociales urgentes. No son cuestiones privadas, requieren una mirada sociocomunitaria y requieren una mirada del conjunto de la sociedad. Las mujeres conocemos muy bien los riesgos de confinar en la esfera privada, en el ámbito doméstico, los problemas sociales. Y creo que el Se Acabó Último, ese hashtag famoso, ha visibilizado exactamente lo que muchas mujeres en el mundo del deporte estaban viviendo de manera individual y privada. Hagámoslo colectivos y sociales también con otras cuestiones, porque en ese momento entre todos podremos buscar soluciones. Así lo declaraba la segunda ola del feminismo y así las mujeres hemos avanzado. Hoy somos más conscientes que ayer de que se trata de un problema social que exige mirada política y para eso nos tenéis y para eso nos tenéis que pinchar. Y esas políticas públicas que yo siempre reivindico. No es un problema nuevo, estaba silenciado y ahora no puede esperar, no podemos seguir con el silencio, porque las cifras y los datos nos dicen que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos delante. Así que tenemos que trabajar. El Observatorio del Suicidio en España nos dice que el suicidio es la primera causa de muerte por factores externos, triplicando los causados por accidentes de tráfico, y eso muchísimas veces se ha estado callando. Lo decía al principio, 4.000 fallecidos en el 21, no lo olvidemos, son muchas personas. Y no podemos olvidar no podemos dejar que se entierre el suicidio en la parte de son cosas privadas, porque les estamos haciendo flaco favor a las personas que están pasándolo mal. El silencio, el manto que encubre esta realidad mata y es un problema social. Así que hay que prevenir, hay que hablar que a ello, hay que ponerle luz y taquígrafos, pero hacerlo con evidencia, con ciencia y con rigor, para tampoco hacer daño. Porque es exactamente la característica más importante que tenemos que poner. Porque si hoy en día tenemos algo en la sociedad del siglo XXI, es ciencia y evidencia más que suficiente. Datos y el manejo de los datos, ese maravilloso Big Data, nos permite ponerle ciencia y evidencia a las cosas. Hagámoslo con enfoque comunitario, con prevención, integrando aspectos multisectoriales, que aquí todo el mundo puede intervenir, desde muchas disciplinas podemos hablar sobre ello. Por eso yo muchas veces hablo de la política basada en convicciones. Evidentemente, quienes estamos y representamos, tanto Álvaro como yo, estamos en cargos políticos electos y lo hacemos con convicciones, ponemos convicciones, pero tenemos que desarrollar, una vez que somos elegidos, políticas basadas en evidencias. Así que para eso os pedimos ayuda,
Os pedimos compañía, os pedimos alianza y sobre todo a la universidad, por cierto, Gorka, que te tengo aquí al lado. Tú has echado aquí un esto y yo ahora para ti. Hagámoslo de manera conjunta, donde la universidad nos tenéis que dar luz, nos tenéis que dar ciencia para saber cómo abordamos y cómo podemos ayudar y cómo ser más útiles para la sociedad en este caso. Desmontar mitos, estereotipos, sensibilizar a la población, informar, hablar, poner testimonios, hacer lo que sea necesario y que se establezca que es imprescindible. Necesitamos esa política, más política que cuida a las personas. Necesitamos más política que se dedica a las personas para cuidarlas, para hacer más intervención pública. Y los sistemas sanitarios y públicos y el resto de sistemas somos los garantes de la vida. Ya va siendo hora de un cambio en el paradigma que debe involucrarnos al conjunto de la sociedad. Me tenéis a vuestro lado para lo que necesitáis, lo sabes, Cristina, desde el momento que te sentaste conmigo en la mesa. Para construir ese modelo necesitamos nuevas miradas, nuevos conocimientos y nuevas complicidades. Creo que vivimos en sociedades altamente complejas y solo a través del conjunto y lo comunitario y la mirada global seremos capaces de avanzar. Así que es cuestión de vida, es cuestión de buena vida. Mila esker guztioi. Muchísimas gracias. Os voy a pedir, Teresa, os voy a pedir a todos y a todas que no os levantéis porque ahora tenemos la actuación de Loba Alois, que amablemente ha tenido, bueno, pues la gentileza de compartir con nosotros una poesía. Nos va a recitar Loba Alois, es una rapera, poeta y cantautora vasca de Astaudúa, e integrante del grupo Esnebertsa desde 2022. Ha sido finalista nacional de poesía Poetry Slam en 2018. Finalista del concurso musical de bandas y solistas de Iriko Soinuak en 2022 y finalista de Villa Sound Bilbao en 2023. Ha cantado en lugares como Bilbo Rock, El Bec o el festival Viña Rock. Las letras de sus canciones tratan cuestiones de denuncia social y de temática antirracista, ecologista y feminista. Pues poco más me queda por añadir. Loba Alois, tienes el micrófono a tu disposición. Bueno, vale. Bueno, mi esker benetan guztioi, mi esker zuen lanagatik. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí hoy con vosotras y con vosotros. Y muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestra implicación para visibilizar y prevenir el suicidio. Ocultamos el llanto, tragamos lágrimas, ocultamos el grito, tapamos miradas, sonreímos por si acaso, ocultamos por si acaso nos miran, por si acaso nos juzgan. Dijimos estar bien porque nos educaron para dar y no para pedir ayuda. Ocultamos y callamos porque da vergüenza gritar, no puedo más. Tienes que justificar el estar mal. Ocultamos y ocultas y aún así los escuchas hablar, opinar, murmurar, pero nadie te pregunta, ¿qué tal estás? ¿Te puedo ayudar? Ocultamos mientras todo el mundo parece saber lo que pasa y qué haría en tu caso. Ocultas porque dicen que no estarás tan mal si puedes contarlo. No lo hará, solo quiere atención, se lo está inventando. Ocultamos siendo víctimas y prisioneros de la presión social. Ocultamos las marcas mostrándonos fuertes e intactas. Ocultamos por miedo a ver cómo el morbo hace más ruido que la señal de alarma. Ocultamos porque dicen que los trapos sucios se limpian en casa. Ocultamos porque si me rompo no sirvo, porque exagero, porque no tengo motivos. Ocultamos y ocultamos tanto que nos aislamos, que nos aislaron. Ocultamos y te ocultaste tanto que hemos dejado de verte. Y por eso estoy y vivo por mostrarte, por mostrarme. Vivo en cada una de las sombras que dejaste, en las que buscaste cobijo sin encontrarlo. Vives en mi recuerdo y desde que lo supe, cómo te sentías y lo que sufriste. Vivo por mostrarte, vivo por mostrarme. Que gracias a tus sombras ayudaré a mis amigos que se muestren, les preguntaré a mis hijas qué les pasa y buscaremos ayuda hasta que el fuego por fin se apague.
Hablaré con padres, madres, hijas, familiares, con quien haga falta. Leeré libros, iré a terapia, a conferencias y a charlas. Buscaremos apoyo, encontrando formas de aliviar el dolor, informando y educando al entorno. Ojalá estuvieses aquí para decirte que tus sombras, mis sombras, hoy son luz y no dejaré que se apaguen. Ojalá decirte que tus sombras nos ayudaron a detectar señales y problemas, que cuidaremos de las conversaciones y que la palabra suicidio no será más tabú. Brillarás en los ojos de otros y la salud será cobijo. Por fin entenderemos que hablar de suicidio no lo promueve, lo previene, que todos estamos aquí por algo, que te ocultaste o te ocultaron, pero a mostrarme me alentaste tú. Salvemos vidas, alumbremos, seamos luz, hablemos de suicidio, por otros, pero sobre todo por nosotros. Influyamos, eduquemos, alumbremos el juicio, lo desconocido, el miedo, seamos la luz de otros y la nuestra. Hablemos de suicidio, seamos luz con nuestras sombras. Hablemos de suicidio, seamos luz. Bueno, sin palabras, la verdad. Gracias por tanta belleza, tanta verdad. Y no puedo decir más. Gracias. Bueno, iniciamos. Egunon, bueno, mi nombre es Carolina Uribe, hago parte de la Junta de Aidatu y hoy para mí realmente es todo un honor estar en esta mesa y sobre todo presentar a Cristina porque es una persona que ha trabajado muchísimo por la prevención del suicidio y por dar a conocer esa problemática no solo en Euskadi sino también a nivel de todo el Estado y además porque compartimos una realidad que nos ha llevado a estar aquí como supervivientes, ¿no? de conductas suicidas, ¿no? por parte de nuestros familiares. Entonces, sin más dilaciones, vamos a empezar con esta segunda mesa del día de hoy, que va de prevención. Cristina nos va a hablar de los malestares en la sociedad actual, del suicidio y de la acción institucional, algo que creo que quedó en mucho relieve con la mesa anterior, donde hablaron los responsables institucionales. Pero antes quiero presentaros a Cristina, que la conozcáis. Ya sé que muchos y muchas de las personas que están aquí ya la conocen, pero bueno, vamos a hacer una presentación como se merece. Cristina, como sabéis, es profesora titular de Sociología de la Universidad del País Vasco desde el 93, es presidenta de Aidatu y fundadora de la misma desde 2017, es superviviente. Tras 25 años de actividad en el área de migraciones internacionales, en 2016 inició una etapa por ese interés personal y profesional por el suicidio y ha realizado numerosas actividades en varios frentes. Entre esas es cofundadora también de la asociación Biziraun, que es la asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Esto fue en 2016. Y como ya os dije, de Aidatu, la Asociación Vasca de Suicidología, desde 2007. Ha impartido numerosas charlas sobre el suicidio, ha colaborado en la organización de varios cursos de verano de la UPV y de varias jornadas científicas, ha dirigido varios trabajos de fin de grado y ha publicado algunos ensayos sobre el tema. Además, desde 2020, diseña y dirige, y quiero agregar que además hay mucho esfuerzo personal de su parte para que tengamos en este momento en Euskadi un título propio en la Universidad del País Vasco de suicidología, de especialista universitario en suicidología, con 3 líneas de especialización, que son la sanitaria, la educativa y la sociocomunitaria. Actualmente dirige una investigación sobre trabajo de tesis y su incidencia en el bienestar emocional del alumnado del doctorado de este programa de doctorado de la UPV de la Universidad del País Vasco. Entonces os dejo con Cristina y la charla sobre prevención. Bueno, esperemos que todo se mantenga, que estos hilvanes tecnológicos funcionen. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Y bueno, vamos a entrar en materia ya sobre el programa y bueno, voy a recoger para empezar una pregunta que hacía Teresa La Espada. ¿Esta sociedad favorece la buena vida? No sé, vamos a ver. Vamos a empezar con algunos datos un poco escalofriantes. Luego pasaremos
también revista a datos de suicidio. Bueno, España es el país líder mundial en consumo de benzodiazepinas. España, primer país del mundo en consumo de tranquilizantes. Hemos recurrido a la medicalización de la vida cotidiana. Va bien, sí. Más noticias. Bueno, todas en la misma dirección. Quería empezar mi intervención con esto que en cierto modo responde a la pregunta, ¿no?, que nos había formulado Teresa. Hombre, yo no sé si estamos muy felices, pero bueno, en este gráfico que tenemos ahí es un gráfico de evolución de consumo de hipnosedantes, entre los cuales están las benzodiazepinas, barbitúricos, etcétera. Es una evolución según frecuencia de ingesta de este tipo de medicaciones. En todo caso, cualquiera de las frecuencias va hacia arriba. En la parte derecha está la edad media de inicio del consumo de este tipo de medicaciones, de medicamentos. Y la línea negra es la que representa la evolución desde el año 2005. Estos son resultados de una encuesta que hace el Gobierno de España dentro del Plan Nacional sobre Drogas, y cada 2 años hace una encuesta de ingesta sobre todo tipo de estupefacientes, en fin. Vemos que aumenta el consumo, y a mí una cosa que me llamaba la atención de esta tabla es la edad media a la que se empiezan a tomar este tipo de medicaciones. Tenemos que en torno a los 35 años es cuando la gente empieza a tomar tranquilizantes. 35 años. También tenemos otro dato interesante, y es que en torno al 7% de la población, esto es española, en torno al 7% ingieren a diario, todos los días, este tipo de medicaciones. Bueno, no sé si estamos muy felices. Siempre que puedo, pues traigo a colación este libro que para mí fue revelador, Sedados, de James Davis, porque es un libro pues bien fundamentado, no es una reseña, no es un elenco de ideas exclusivamente, sino que todas están muy bien referenciadas. Los casos que maneja, los datos que maneja son reales. Y es una fotografía impresionante de lo que está sucediendo en nuestras sociedades occidentales en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y en el ámbito profesional en relación a la salud mental. Yo lo recomiendo muy encarecidamente. La psiquiatría medicaliza problemas que en realidad son sociales. Más cosas. Es cierto que últimamente nos encontramos con distintos sectores dentro del ámbito de la sanidad, psiquiatras, también psicólogos y psicólogas, que curiosamente están encaminando, se están dirigiendo hacia lo social dentro de los problemas de salud mental. Voy a volver sobre ello en un ratito. Pero empezamos a escuchar voces por parte del ámbito sanitario, insisto, no son sociólogos, no son antropólogas, no. Son médicos, médicas, son psicólogos, psicólogas, psiquiatras, que ya nos empiezan a hablar de factores sociales que están detrás del malestar, cuando no del trastorno mental propiamente dicho. Y yo subrayo aquí, bueno, no sé si se verá bien, pero bueno, subrayo, esto es intervención, estas son palabras de Mónica Florido, psiquiatra de la Unidad de Salud Mental de Las Palmas de Gran Canaria. De Gran Canarias. En vez de recurrir a una intervención no farmacológica como la educación sanitaria o alguna intervención psicológica, yo añadiría más, o comunitaria, lo que supone una práctica errónea
y con potencial iatrogénico. Es decir, se medica mucho, nos medicamos mucho para cosas que a lo mejor pues no son... Deberíamos estar mejor preparados, tanto individual como socialmente, ¿eh? Pero también resalto en negrita las primeras palabras recogidas de este testimonio. Vivimos en una sociedad competitiva y estresante. Es decir, empezamos a escuchar de voz y de mano de personas vinculadas al ámbito sanitario, empezamos a ver que, bueno, lo social también merece una miradita, ¿no?, a la hora de hablar de salud mental. En este sentido, Marta Carmona, que supongo que algunos conoceréis, psiquiatra de Madrid, escribió un libro con un compañero suyo, que luego lo voy a mostrar, es Malestamos, se titula Malestamos, y nos habla precisamente de estos malestares que intentaremos definir un poquito más adelante. Uno de los titulares en una de las entrevistas que le han hecho a esta psiquiatra nos dice: para que la gente no se suicide tiene que vivir en un medio menos hostil. Bueno, parece que nos vamos encaminando a empezar a abandonar la mirada exclusivamente sobre el cerebro dañado de las personas, tal y como ha sido la mirada fundamental hasta no hace mucho, y nos vamos acercando, o nos vamos por lo menos preguntando en qué medida nuestro entorno social no tiene algo que ver, ¿vale? Pero esto en realidad tampoco es nuevo. En realidad este enfoque, el considerar los factores estructurales, los factores contextuales, tampoco es nuevo. De hecho, desde los años 80, todas las teorías, años 80 y sobre todo desde inicios del siglo XXI, muchos psiquiatras, muchos psicólogos, muchos y muchas, nos indican, a través de sus teorías validadas empíricamente, que nos gusta mucho, empíricamente, no son ideas, no son constructos teóricos, no, son válidas, son ideas que se han validado empíricamente, ya nos están diciendo que evidentemente el malestar, los trastornos mentales, sobre todo los que no son trastornos mentales graves, sino los que son más adaptativos, que los podríamos llamar quizá más malestares más que enfermedad mental, también hablaré de ello ahora. Bueno, en todo caso, como digo, el enfoque de incorporar aspectos sociales en este contexto, en la relación del yo con los otros, con ese contexto, también hay mucha causa de malestar emocional, malestar psíquico. Lo que digo, el enfoque no es novedoso, pero sí es novedoso el sacar a la luz la contradicción que supone reconocer la evidencia del impacto del entorno social, es decir, nuestra relación con los otros. Esto genera bienestar, malestar, ¿no? Esta evidencia, lo que ahora sí se resalta es que es una incongruencia, una contradicción, identificar esto como evidencia y, sin embargo, ¿cómo se aborda la salud mental? Se aborda desde un punto de vista individual y médico, farmacológico, fundamentalmente farmacológico. Hace ya tiempo, aunque en cierto modo es de forma reciente, hombre, si tenemos en consideración allá los primeros alienistas del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, alienistas franceses que consideraban que el suicidio era una enfermedad en sí misma y era el resultado, era el resultado de un cerebro absolutamente dañado y, bueno, que el entorno pues poco tenía que ver y poco tenía que decir. Hemos avanzado mucho desde entonces, ¿no? Pero lo que digo, las teorías sobre conducta suicida establecidas desde la psiquiatría o desde la psicología clínica empiezan a dibujarse como el resultado de un modo de relacionarse el sujeto con su entorno. Es en esta relación donde empiezan a surgir los malestares. Es decir, la conducta suicida no está aislada del contexto. Parece de perogrullo, pero insisto, la paradoja es que aun admitiendo eso desde el punto de vista ideológico o teórico, mantenemos
un tratamiento individualizado y médico del malestar emocional. Esa es la gran paradoja, ¿no? La conducta suicida, trayéndolo ya más al extremo, no deriva exclusivamente de un cerebro dañado. Incluso se acepta que ni siquiera pueda estar dañado. Se acepta que ni siquiera pueda estar dañado. El contexto, de hecho, tiene un papel fundamental en el malestar o en la idea suicida. De hecho, muchas teorías, como digo, pues empíricamente validadas dentro del ámbito de la psiquiatría, nos reconocen el entorno, como digo antes, el entorno contextual. El modelo integrativo motivacional volitivo de O'Connor plantea que para que una persona llegue al suicidio es necesario que pase por 3 estadios o 3 fases. La premotivacional, en la que se incluyen variables de vulnerabilidad, no vulnerabilidad exclusivamente individual, sino también social. El estrés, la fase motivacional, que incluye la teoría de la depresión por desamparo, y donde ya se presenta la ideación e intención suicida. Y finalmente, todas las teorías, evidentemente, plantean la necesidad de una volición, de un acto volitivo, de un acto que tiene sus connotaciones. Pero bueno, en definitiva, uno y una se quita la vida ella misma, ¿no? Hay otras teorías, la teoría de los 3 pasos, que dice que, es curioso lo que dice, ¿no? Se origina de la combinación de dolor y desesperanza, de falta de conexión o vinculación a otras personas. Luego tenemos el contexto, no es el cerebro de la persona que está dañado, o no exclusivamente. La falta de conexión o vinculación a otras personas, ausencia de un trabajo o proyecto vital significativo. Estas son teorías de la psiquiatría, no es de la sociología, es de la psiquiatría. Entonces, bueno, vamos, parece que se está tomando un poquito en serio el hecho de que, bueno, si reconocemos que el contexto, que el entorno social tiene algo que ver, trabajemos también en ese contexto, en ese entorno social. ¿Por qué solo trabajamos con el sujeto? ¿Por qué solo trabajamos con la persona individual? ¿Por qué solo medicamos? O incluso en el mejor de los casos, aplicamos una terapia psicológica, que todo eso es necesarísimo. No voy a negarlo en absoluto. Simplemente digo que hay que ampliar el foco, porque ya está reconocido. Especialmente tenemos el modelo contextual fenomenológico de García Haro, un investigador psicólogo de la Universidad de Asturias, que no las voy a desarrollar, por supuesto, pero incluso en algunas teorías, y con esto termino lo de las teorías, que simplemente no se trata de dar una clase magistral, ni muchísimo menos, pero sí por lo menos identificar que realmente hay teorizaciones que validan la importancia de lo social en el malestar e incluso en la conducta suicida, y que esas teorías validadas proceden, bueno, del ámbito de la investigación médica, del ámbito de la investigación psiquiátrica. La teoría interpersonal de Thomas Joyner, por ejemplo, aparece en los otros también en esta teoría, y eso que quizá es más de carácter individual, ¿no? Pero aún así nos habla de sentido de pertenencia frustrado. Sentido de pertenencia. Esto tiene que ver con alguien, con los demás. Es decir, un sentimiento de aislamiento y de desamparo. Nos habla, curiosamente, también, y digo curiosamente, lamentablemente, de la carga percibida, el sentimiento de inutilidad o minusvalía. Y aquí quiero hacer referencia como un ejemplo especialmente doloroso en unas notas suicidas que, bueno, pues a las que tuve acceso, de menores de edad, niños y niñas que se habían quitado la vida y habían dejado notas, normalmente a sus padres, y prácticamente en todas esas notas aparecía la idea de: no soy lo suficientemente bueno para vosotros, no soy lo suficientemente buena, os he hecho mucho daño, me voy. Esto implica a las familias, esto implica al entorno, esto implica al ámbito educativo. ¿Que puedan tener una percepción distorsionada?
Seguramente, bueno, seguro, vamos. Y eso sí pertenece al sujeto. Pero que podamos ayudarles a que su percepción no es la adecuada, a entender que su percepción no es la adecuada, eso está abajo de todos. Esto está abajo de todos. Joyner lo dice, ser una carga para unos otros. Es una base de la conducta suicida. Y, bueno, la capacidad adquirida para soportar el dolor, que cada vez es mayor. De ahí que las autolesiones no siempre terminan en suicidio, pero pueden ser un paso previo. La paradoja y la pregunta subsiguiente es: ¿por qué, si la evidencia empírica demuestra un papel relevante del contexto familiar, relacional, comunitario y social en la conducta suicida, por qué, pregunto, se aborda de manera casi exclusivamente individual, centrándose en el sujeto y además farmacológica? Los datos lo evidencian. ¿Se puede pensar? Claro, se puede pensar. No, pero es que claro, el contexto, ¿cómo vas a cambiar? Eso no se cambia de la noche a la mañana. Bueno, esto no es del todo cierto. Se lo podemos decir a las mujeres que sufren violencia de género, ¿no? Que, bueno, pues, ¿cómo vamos a cambiar el contexto? Cada uno en su casa, pues que afronte individualmente, con sus recursos emocionales, con sus recursos, en fin, los que tenga, conductuales, interpretativos, valorativos, pero únicos e individuales, que afronte el contexto. No diríamos eso, ¿verdad? ¿Por qué en el suicidio sí? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Y que nos reúne aquí a todos. El contexto sí se puede cambiar, con información y atención a familias, con formación a profesionales, con programas comunitarios de acompañamiento, con programas comunitarios frente a la exclusión social, con programas de intervención social, con programas de integración social, orientados expresamente para colectivos de riesgo, inmigrantes, personas que han sufrido violencias, personas que están en riesgo de exclusión social, económico, es muy importante. En fin, también se puede plantear el cambio de valores, que también, cuando al principio en las diapositivas vivimos en una sociedad competitiva, y ¿por qué lo damos por hecho? ¿Por qué lo damos como un dato, como si fuese un efecto meteorológico? ¿No podemos cambiar esto? Evidentemente no se cambia de un día a otro, pero tenemos que empezar a pensar en este tipo de cosas. ¿Es la sociedad en la que estamos es buena para vivir bien? ¿Nos está viniendo bien como seres humanos? Son preguntas que tenemos que hacer. Evidentemente hay que actuar sobre el sujeto, evidentemente hay que ayudar en momentos puntuales, en momentos de crisis, en momentos de dolor y de sufrimiento, y ese tratamiento tiene que ser individual. En ningún momento se niega semejante cosa, reforzando también la resiliencia, apoyándolo cuando lo necesita, por supuesto, pero no solo. Entonces tenemos un esquema, obviamente, en donde no está la persona sola consigo misma la que idea terminar con la vida, ¿no? Sino que hay una serie de factores estresantes. Esto es muy conocido ya, esto es muy común, se dice y se repite mucho, pero no sé por qué no se hace. En fin, no sé por qué no se hace, en el sentido de que ¿cuántos equipos multidisciplinares conocemos en la prevención del suicidio? ¿Cuántos? Yo no conozco prácticamente pues ninguno. Léase, por ejemplo, por poner un ejemplo, no quiero poner el dedo acusando a nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, el protocolo del Departamento de Educación, pues lo han elaborado psiquiatras y un profesor, un psicólogo, profesor de universidad. Todos ellos de reconocidísimo prestigio y sin ningún problema en identificar y reconocer su valía, por supuesto. Pero en las aulas, igual alguien que esté en las aulas dentro no estaría bien.
Quiero decir, es un ejemplo, no quiero meterme para nada con nada ni con nadie. Simplemente digo que no hay equipos. O sea, todo esto de los factores estresantes, de los recursos, todo esto lo vemos en todas las guías una y otra vez. No es nuevo, no es nada nuevo. Pero no se trabaja en esta dimensión, no se trabaja con esta dinámica, no hay equipos multidisciplinares trabajando sobre todo en prevención del suicidio, en donde trabajadores y trabajadoras sociales tienen su espacio obligatoriamente, en donde educadores sociales, psicólogos, psicólogas, por supuestísimo que sí, psiquiatras, claro que sí, educadores, maestros, maestras. Luego hablaremos, bomberos, policía, en fin, hay muchísimos agentes involucrados en la prevención del suicidio, porque lo estamos viendo que es así, que la conducta suicida tiene en su base, en muchas ocasiones, no solo trastornos mentales individuales graves, sino otro tipo de trastornos y de malestares sociales. Bueno, no me quiero... voy a centrar lo que me resta en el malestar y en el suicidio. Podemos pensar, bueno, pero el suicidio, algo se ha dicho de los datos y no me resisto a poner 4 diapositivas de datos porque me parece que son muy importantes. Venga, vamos a por ellas. Bueno, son evolución del número de muertes por suicidio en España desde el año 80 al año 2022. Es absurdo poner la lupa en el paso de un año a otro, porque podemos poner la lupa en el paso de un año en el que baja el número de suicidios. Eso no es lo importante. Hay dientes de sierra. No podemos focalizar el paso de un año a otro. Veamos la curva. La curva es clara. La curva es clara porque asciende. Puede tener años que por las razones que sean, pues disminuye el número, pero la tendencia es creciente. Bueno, la curva de arriba es la total, la del medio es la de hombres y la de abajo es la de mujeres. Como decía, el último dato que tenemos, aunque es provisional, del año 2022, estos son datos para España del Instituto Nacional de Estadística. Vale, el número de muertes sigue aumentando. Sigue aumentando. No solamente el número, sino también la tasa. Estamos en una tasa del 8,57. Insisto, con sus altos y sus bajos, da igual, pero como mínimo de este gráfico, como mínimo podemos decir que no desciende. Como mínimo. V baja, pues bueno. Siguiente diapositiva, y os pido que la miréis bien. Número de muertes por suicidio por rangos de edades. Desde más jóvenes a más mayores. No sé, los medios de comunicación, ¿verdad? Pues hablan del suicidio juvenil, ¿va? No sé. Evidentemente, cualquier muerte y esas 12 muertes de niños y niñas de 10 a 14 años son terribles. Aunque sean 12, aunque sea una, es terrible. No vamos a decir que no. Pero si centramos la atención en las estadísticas, no es el espacio, no es la edad, ni siquiera menores de 30 años. No es la edad donde hay suicidio. No es la edad donde más suicidios hay. Son las edades entre 40 y 60 años. Y adelanto que son hombres, fundamentalmente. Entonces, suicidio infanto-juvenil, perfectamente hay que ser atendido, por supuestísimo, ¿cómo no? Pero nos estamos dejando otras poblaciones, otras necesidades. Y ahora quiero que veáis las tasas. Tasas de suicidio por rangos de edad. Se nos ha cambiado un poco la curva, se nos ha agrandado de repente las tasas de suicidio en las personas mayores. Parece que cuando uno se jubila, parece que baja un poco la tasa, ¿verdad? Aquí, a partir de los 65, parece que hay un pequeño descenso, ¿no? Pero vuelve a
vuelve a incrementarse de forma desmesurada la tasa por suicidio. Tenemos una tasa del 8,57 personas muertas por suicidio oficialmente por cada 100.000 habitantes. Los jóvenes de 15 a 19 es un 2,86, de 20 a 24 un 5,21, de 90 a 94 un 19,6, de 85 a 89 un 19,14. Pero, y ahora no quiero que veáis más que esto. Al final, fijaros, ir bajando de arriba abajo las tasas por suicidio y sexo. Año 2022. Bajáis de 0,6737, 49. Hombres. 49 hombres de 95 y más años de edad por cada 100.000 se suicidan. ¿Tenemos noticias de esto? Yo creo que no. ¿Y por qué? Esa es una pregunta que debemos hacer. En fin, pasamos al lado de las mujeres y si bajamos también va ascendiendo. Pero comparemos. Yo aquí lo dejo, hasta aquí leo. Bueno, vamos a hablar un poquito de los malestares y para ir terminando ya esta primera aproximación a lo colectivo, a lo comunitario y lo colectivo. Quería dar esos datos porque me parece que son poco habituales que se vean y teniendo esta posibilidad quería dejarlos a vuestra consideración. Los malestares los podemos considerar como sufrimientos psicológicos y emocionales a medio camino entre la enfermedad mental y el bienestar personal. Bueno, estos autores, como decía Javier Padilla y Marta Carmona, que escribieron este libro que me gusta, lo recomiendo, es un libro sencillo, de lectura sencilla, y bueno, pues es una visión que, digamos, recoge lo que antes he empezado a decir, ¿no? De cómo desde la psiquiatría, desde la medicina, se está empezando a hablar de qué sociedad estamos, en qué sociedad vivimos, y si esta sociedad nos hace daño o no, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero detenerme ahí mucho más. Me gusta mucho su enfoque porque no va de un extremo del péndulo del reloj a otro. Es decir, por supuesto, plantea que todo malestar no es solo individual, pero tampoco se va al otro lado. No todo malestar es puramente social. Cada persona es un mundo. Entonces, evidentemente, tiene unos recursos individuales para hacer frente a las vicisitudes de la vida que sin duda van a llegar. Ahí también tenemos que actuar, ahí también tenemos que trabajar reforzando, como decía antes, la resiliencia, la capacidad de frustración. Estamos en una sociedad competitiva en donde tienes que ser el mejor, tú puedes, claro que sí, cómo no, te falta empeño, tienes. Igual no puedes y no pasa nada. Yo no voy a ser bailarina del Bolshoi, no pasa nada. Cada uno tiene sus capacidades, sus habilidades y debería poder vivir con ellas. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué educación estamos trasladando a los jóvenes, no? Pues todo inmediato, todo aquí, ahora, sí, porque se merece todo. Bueno, sí, pero hay que darle una vuelta a esto. Vale, ¿qué hacer y quién? Y vamos a ir ajustando ya el tiempo, que siempre tengo un problema con el tiempo. ¿Qué hacer y quién? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy claro. Tiene que intervenir, tiene que hacer las instituciones, especialmente los gobiernos centrales, pero no solo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, como decía antes en Hagamos un Plan, plantea la necesidad de establecer, de que todos los gobiernos, de que todos los países tengan una estrategia integral, central, desde la cual se pueda coordinar distintas acciones más locales, más sectoriales, pero que los estados o los gobiernos centrales, digamos, lideren, coordinen las actuaciones de los demás, que obviamente son
multifacéticas y multisectoriales. Bien, esto nos lo decía ya desde hace 2014, incluso antes, en sus publicaciones La prevención del suicidio, un imperativo global, que ya supongo que todos conocéis. En 2018 vuelve a repetirlo. Dado el escaso, en fin, influencia que se tiene, puesto que se habla de que solo 40 países en todo el mundo tienen una estrategia nacional o central o estatal para la prevención del suicidio y algunas de ellas de dudosa entidad, pues lo que con posterioridad, recientemente la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice, a ver, vale, los gobiernos estaría muy bien que hiciesen su plan integral, pero si no lo hacen tampoco vamos a dejar el terreno vacío. Vamos a hacer algo. ¿Quién? Bueno, publica una guía que se llama Vivir la Vida, en donde se nos dan algunas herramientas, algunos conceptos, algunas acciones, ya que hablamos de acción, algunas acciones que son empíricamente, se han constatado eficaces en la prevención del suicidio. Y una cosa más importante para mí es esta, no lo veréis, pero da igual, está la pantalla llena. ¿Está la pantalla llena de qué? De agentes de prevención, intervención y posvención. Es decir, no solamente tiene que ser ni un departamento de salud, ni un departamento de sanidad, ni siquiera médicos o psiquiatras, o psicólogos, me da igual, no solo, también, pero no solo. Aquí estamos todos. Están las personas que han vivido la experiencia del suicidio, están organizaciones, trabajadores de salud mental, por supuesto, están bomberos, está policía, está personal docente, están adultos mayores, están líderes religiosos, están medios de comunicación. Aquí hay mucha gente. Vuelvo a repetir, toda esta gente está involucrada, se permite que entre en el ámbito de la prevención del suicidio, pues muy escasamente. Se produce el síndrome del intruso. El síndrome del intruso, lo conozco bien. En donde, bueno, si no tienes un perfil sanitario, ¿qué sabrás? ¿No? Bueno, pues sí, parece ser que hay contextos, desde luego hay contextos en los que sí podemos trabajar desde el ámbito de lo sociocomunitario. Y vamos terminando nuestro planteamiento y nuestro trabajo para que conozcáis también un poco, hasta ahora lo que he pretendido indicar es la necesidad, por si no había quedado claro, la necesidad de equipos multidisciplinares en la prevención, incluso en la intervención a veces, y por supuesto también en la posvención del suicidio. Tenemos que trabajar fundamentalmente en la prevención universal. Hay mucho que hacer y por parte de muchísimos agentes. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros en estos 6 años? Bueno, nos hemos dedicado a visibilizar el problema, combatir mitos, indicar la importancia de la posvención, porque la mayoría de nosotros, como decía Carolina, somos supervivientes, la mayoría de nosotros, digo, en Aidatu. Entonces, también es muy importante, y dada mi escoramiento profesional, el tema de los datos. Es que hay cosas que se ven que no son de recibo, no son de recibo. Por querer dar el último dato y aparecer en los medios con el último dato, blandiéndolo así, ha subido. El suicidio es más importante que todo eso. Es más importante. Y crece si no hacemos nada para pararlo. Que es un poco, no voy a decir nada, se hacen cosas, hemos mejorado, pero queda mucho camino por recorrer. También, como se ha mencionado, trabajamos en investigación, hay trabajos de fin de grado, análisis de datos estadísticos, trabajamos también en formación, ahí está ese posgrado que tanto ha costado sacar adelante y que, este año no se imparte, pero
esperamos que poder relanzarlo a partir del curso que viene. Y también está, como nos ha comentado antes el representante del Ayuntamiento de Bilbao, pues estamos trabajando con el Ayuntamiento en un diagnóstico que ya prácticamente está finalizado, gracias a Tamara y Sofía, alumnas del posgrado y miembros de Aidatu, que bueno, pues han hecho el trabajo de entrevistas, de búsqueda de datos, de información y demás, y estamos trabajando con el Ayuntamiento de Bilbao, porque es verdad que se necesita un plan central, un plan estatal, pero no nos olvidemos de los planes locales. Actualmente en España solo hay 2 planes locales, autonómicos hay muchos, prácticamente ya todas las autonomías tienen su plan autonómico, eso sí, por ahí, pero no voy a hablar, porque si no me llega Navidad. Bueno, pero están, por lo menos están en papel, brillante y así fuerte, bien. Pero vamos a ver, también es importante la administración local, porque los servicios sociales dependen de la administración local. Son los que más, además, cercanos están al sujeto, al individuo, a las personas necesitadas, a las que no encuentran salida. Tenemos que trabajar para darles salida, para darles esperanza. Luego ya se podrá evitar o no se podrá evitar, pero lo que no podemos es no hacer nada. Eso no es una opción. No hacer nada, el abandono y el silencio no es una opción. Y bueno, los instrumentos que tenemos, eso lo voy a pasar. Termino. Esta es la última diapositiva que tengo. Interesante. De nuevo volvemos a la investigación clínica, de nuevo volvemos a la investigación psiquiátrica. Mark Horowitz, un investigador psiquiátrico, en una entrevista muy reciente, junio de 2023, nos dice lo siguiente, y lo quiero leer. Creo que culturalmente se nos ha convencido para hablar de química y electricidad, y no de mentes y de la vida. Si alguien está mal porque ha perdido su trabajo, tendremos que ayudarle apoyándole o buscándole otro trabajo, no tratando de manipular químicamente sus miedos. Bueno, esto podría haberlo escrito yo, él lo hace mucho mejor. No manipular químicamente sus miedos sobre el futuro. Pero lo cierto es que hemos asumido eso culturalmente por muchas razones. Y el peso de la industria es solo una de ellas. Y me quedo con este cambio cultural que también tenemos pendiente. El cambio cultural o los cambios culturales de saber en qué sociedad estamos, de derrocar ese predominio de lo individual exclusivamente y de lo farmacológico, que no quiere decir que no se utilice, son recursos, por supuesto, yo lo he utilizado. Quiero decir que no soy sospechosa en absoluto de ir contra nada. Simplemente quiero añadir, sin más. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra paciencia. Bueno, muchas gracias, Cristina. Creo que los datos y la intervención ha dejado claras muchísimas cosas. Abrimos un turno de preguntas. No sé si alguien quiere comentar o preguntar o hacer alguna reflexión sobre lo que hemos escuchado. Hola, Cristina, soy Nerea. No es pregunta, es agradecimiento. ¿No? Es agradecimiento por todo lo que has estado comentando. Creo que se ha perdido mucho el foco y tenemos que volver a retomar el foco, ¿no? Esto no es un trabajo única y exclusivamente sanitario, no es un trabajo única y exclusivamente solo público, solo privado. Hay una cosa que se nos olvida, se nos olvida combinar las cosas, porque polarizamos, ¿no? O esto, o lo otro, o el psicólogo, o... No, o sea, polarizamos. Entonces hay que aprender a combinar las cosas. Y yo solamente decirte eso, que decir gracias a Aidatu porque se va consiguiendo eso, ¿no? Y que esperemos que más allá de que los papeles se queden en una mesa, empiecen a plasmarse en un acto. Simplemente eso. Gracias, Cristina, y a todos.
Sí, una pregunta breve, que bueno, que Cristina sabe que yo siempre mi interés va mucho por el tema de hasta qué punto podemos hacer desde las organizaciones de incidencia política, ¿no? en materia de lo que reivindicamos desde Aidatu, que es el tema de suicidio. Y, por ejemplo, en el caso vasco, en el caso de Euskadi, ya sabemos que hace un par de años contamos con una estrategia. Y simplemente quería saber, para actualizarnos, hace 4 años efectivamente contamos con una estrategia vasca de prevención del suicidio y creo que es interesante para actualizarnos y para comentarlo también ante las personas que nos acompañan, y porque estoy segura que el domingo van a salir un montón de noticias en todas partes a raíz del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, mostrándonos evidentemente esos avances, que por fortuna existen algunos avances, claro está, pero que sabemos que queda mucho camino por recorrer. A fecha de hoy, actualidad, ¿cómo estamos con la estrategia vasca de prevención del suicidio? Eso tiene unos representantes y tiene unos responsables que se llama Gobierno Vasco y yo estoy fuera de ello. No sé, no tengo ni siquiera estamos como Aidatu, ni siquiera estamos en la comisión de seguimiento. La verdad no puedo decir mucho. Creo que si no puedo decir mucho, es decir mucho. Creo que con la respuesta está bastante claro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y ahora seguimos con la siguiente mesa. Tenemos un descanso ahora. Tenemos, ¿no? un descanso de 20 minutitos. Un anuncio, os quiero decir, dentro de la bolsita tenéis una encuesta, si la podéis rellenar, bueno, al final, si queréis, ¿vale? Venga, nos vemos en 20 minutos. Gracias.